Va a moderar el panel Cristina Rivero, que es directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y pido también que suban aquí a este escenario el resto de invitados, pero quería hacer una especial mención. Y me adelanto a Ricardo Naya. Quería adelantarme y quería hacer una especial mención, como digo, a Ricardo Naya, que ha venido expresamente desde México para participar en esta mesa redonda y en este foro, con lo cual se lo agradecemos más especialmente aún que a todos los ponentes. Muchísimas gracias, ya les dejo con ellos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por no haber decaído la atención, porque desde las 9 de la mañana la verdad que se han visto un montón de temas muy interesantes, pero este de la economía circular yo creo que es un poco especial, ¿no? Porque es un tema primero que está de rabiosa actualidad y luego es una de las palancas que van a ser necesarias y cada vez se está demostrando más, sí o sí, para cumplir con esos objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Lo decía la presentadora, primero, de optimizar el uso de nuestros recursos en un planeta que es finito y con unos hábitos de consumo que también tendremos que intentar moderar, pero también con un objetivo que tenemos de descarbonizar nuestra economía para el año 2050. Y aquí también las sinergias entre todos los procesos de economía circular y de cambio climático son muy grandes. Yo creo que la economía circular es una palanca, como decíamos, optimización del uso de materiales, una mejor gestión de los residuos, nuevos modelos de negocio, menos emisiones de CO2 y nuevas alianzas que estamos viendo, y creo seguro que saldrá también a raíz de este programa de recuperación que tenemos en España, y estamos viendo desde COE que la verdad es un escaparate privilegiado porque tenemos todos los sectores y todas las empresas y asociaciones, y estamos viendo una cultura de la alianza entre instalaciones, entre sectores, destinados a unos objetivos ambientales que son muy ambiciosos, pero que por otra parte son muy beneficiosos para todos. Tenemos, en efecto, un panel de lujo, y lo primero que yo quiero hacer es daros a cada uno un momento para que nos expliquéis cómo estáis viendo la economía circular en el ámbito de vuestra responsabilidad. Y empezamos por Marta, directora general de Evaluación y Calidad Ambiental, o al revés, ¿no? Al revés, pero está bien. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Y, bueno, en primer lugar, muchas gracias al Congreso por contar con el Ministerio para la Transición Ecológica, el Reto Demográfico, con Miteco, para estar aquí. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con la introducción que hacías y, sin embargo, voy a hacer una puntualización porque todavía, a fecha de hoy, muchas administraciones, empresas y ciudadanía nos siguen preguntando que por qué hablamos tanto de economía circular, que somos ya como un mantra, y es verdad que empieza a haber también mucha distorsión en el concepto, quizá también buena culpa desde las administraciones. Hay muchas definiciones que pueden llevar a error, pero hay que centrarlo y hay que hablar de lo que es la economía circular con el máximo sentido común. Como bien decías, es una palanca para conseguir todos esos objetivos del desarrollo sostenible, enfrentar los desafíos climáticos que estamos ahora mismo enfrentando, todos esos retos ambientales que tenemos en el panorama actual, todos esos malos datos del día de la sobrecapacidad, que cada año se nos acelera un poquito más, de toda esa generación de residuos, de cómo todavía no somos capaces de desacoplar el crecimiento económico con el consumo de recursos. Y siempre decimos que hay que conocer muy bien la necesidad para entender por qué es necesaria la economía circular. Economía circular no es la panacea, pero sí es una estrategia muy eficiente y muy de sentido común para acometer todos estos desafíos ambientales. Es verdad que no hay un actor únicamente capaz de implementar la economía circular por sí solo. Se necesitan alianzas, que hablaremos mucho, supongo, en esta mesa de ellas, pero sí que es verdad que la Administración tiene un papel clave, un papel, bueno, pues de tractor de todo lo que, de todas aquellas estrategias que hay que implementar, pero nosotros siempre decimos desde el Ministerio, lo primero que hay que tener claro es la necesidad, tanto a nivel Administración como empresa como ciudadanía, la necesidad que tenemos de actuar en un mundo finito, lo acabas de definir muy bien, en el que desgraciadamente nos estamos quedando
sin materias primas, con lo cual hay una necesidad clave de actuar y luego ya probablemente también hablaremos de cómo vamos cada uno de nosotros en nuestros ámbitos diseñando esas estrategias y sabiendo cómo hay que transitar por este nuevo modelo, que no es nada nuevo, que es un modelo ya muy antiguo de sentido común de economía circular, que es un modelo económico, además de ambiental, pero que no nos olvidemos que es un modelo económico, que hay que hacer dentro de cada uno de estos ámbitos para implementarlo. Y aquí hay un aspecto clave que también desde la Administración lo tengo que poner de relieve. Hay que ser muy sensatos cada uno de nosotros con las estrategias, hay que saber dónde queremos llegar y hay que conocer todo el marco regulatorio que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que no es ligero ni fácil. Cada vez hay más, hablaremos ahora como desde la Comisión Europea, como desde los distintos Estados miembros y desde las distintas autonomías se está diseñando todo un marco regulatorio y yo aquí sí que digo que es clave conocerlo y para saber implementarlo porque tiene muchas aristas y hay que saber muy bien por dónde nos estamos moviendo. Así que, bueno, pues resumiendo desde el ámbito de la Administración, el diseño del marco normativo y el marco económico que nos permita transitar hacia ese modelo de economía circular, que no es ni más ni menos que aprovechar y hacer un uso eficiente de nuestros recursos. Muchas gracias. Marta. No, yo lo que quería compartir con vosotros es la apuesta que se está haciendo en una empresa privada como SACIR, del sector de las infraestructuras, porque la economía circular, que yo creo que es una obligación que tenemos que ir asumiendo todos, al final aporta un valor real para las compañías que yo creo que tenemos que aprovechar y cuanto antes mejor en un entorno totalmente colaborativo, como comentaban Marta y Cristina, porque por sí solos actores individuales de cualquier sector son incapaces de ahondar en todo esto que tiene que ver con la economía circular. Nosotros somos una empresa global de infraestructuras que ya hace tiempo incorporamos la sostenibilidad en nuestro propósito de compañía, porque lo que queremos es utilizar las infraestructuras, tanto el desarrollo como la gestión de las infraestructuras, para que sean capaces de generar un impacto medioambiental, un impacto social y un impacto económico en todos nuestros grupos de interés. Y en ese propósito de compañía, por sí solo, no es suficiente. Hay que unir esa sostenibilidad con el negocio e incluso hay que unir la sostenibilidad con la propia estrategia de compañía, porque al final esto es un proceso de transición, con lo cual tiene que haber un enfoque de corto, de medio y de largo plazo si queremos que de verdad sea exitoso. Nosotros dentro de la compañía tenemos un plan estratégico de negocio donde la sostenibilidad juega un papel fundamental. Consecuencia de ese plan estratégico tenemos un plan estratégico específico de sostenibilidad donde ámbitos tan relevantes como la economía circular juegan un papel importante, otros como cambio climático, biodiversidad, etcétera, etcétera, y tenemos objetivos concretos e iniciativas concretas que estamos desplegando en toda la organización. Y toda la organización significa más de 20 países, más de 4.000 contratos, además con un nivel de actividades muy variopinto. Nosotros construimos infraestructuras de transporte, carreteras, puertos, aeropuertos, pero también construimos hospitales y universidades y plantas de tratamiento de agua y plantas de tratamiento de residuos y servicios municipales, y la forma en la que aterrizamos todas esas estrategias es totalmente diferente. Y dentro de este ámbito, la economía circular para nosotros es fundamental. Y os doy, si queréis, os comparto algunos de los números con los que hemos cerrado el año 2022, y es que dentro de todo ese abanico de 20 países, 4.000 contratos tan variopintos, más del 50% de los materiales que utilizamos en toda nuestra compañía son materiales reutilizados o reciclados, y más del 85% de los residuos son residuos que reciclamos, reutilizamos o valorizamos. Eso a día de hoy, con objetivos concretos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues al final, en cada uno de esos proyectos y en cada una de esas actividades diseñamos su propio plan de circularidad. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo una actividad o una geografía. No es lo mismo construir una carretera que construir un hospital. Y no es lo mismo construir la ampliación del 12 de octubre que estamos haciendo, por ejemplo, en Madrid, o construir el hospital de Quillota que estamos haciendo en Santiago de Chile. Las medidas que podemos implementar fruto de esa colaboración a lo largo de toda la cadena de valor es muy diferente. ¿Qué cosas estamos haciendo, por ejemplo? Pues intentar reutilizar nuestros propios residuos. Estamos utilizando fundamentalmente material de nuestras propias excavaciones para reincorporarlos dentro de la propia obra. Con esto lo que hacemos es consumir menos materia prima y reducir el envío a vertedero. En aquellos residuos en los que nosotros, por ejemplo, no tenemos posibilidad de hacer ese reciclaje o esa valoración, pues analizamos alternativas y, por ejemplo, estamos llegando a acuerdos con los propios fabricantes para que nuestros residuos se incorporen en su propia cadena productiva.
estamos recurriendo a construcción modular y construcción prefabricada, que con eso lo que nos permite es optimizar el uso de materia prima y reducir hasta el extremo la cantidad de residuos que generamos. Y, por supuesto, estamos utilizando también la innovación para incorporar nuevas tecnologías innovadoras que nos permitan valorizar nuestros propios residuos o incluso aprovechar residuos de terceros para hacer también más sostenibles y ayudar a otras empresas a avanzar en ese ámbito de la sostenibilidad. Con lo cual, comparto totalmente que sin colaboración esto de la economía circular con un actor único es imposible. Tenemos que avanzar en todas las vías. Bien. Ricardo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Un par de datos para hablar de retos o, como lo vemos en Cemex, de oportunidades. No hace muchos años, a principios de los años 50, en el planeta habitábamos 3.000 millones de habitantes. Al día de hoy estamos llegando a 8.000 millones de habitantes y dentro de muy poco vamos a cruzar la barrera de los 10.000 millones de habitantes. Nos va a tocar verlo. Y en un panel anterior donde participaba aquí algunos de los colaboradores que están aquí, se mencionaba que la guerra o la batalla de la sostenibilidad se va a ganar en las ciudades o se va a librar en las ciudades. Y efectivamente, estamos viendo un proceso de urbanización acelerada donde cerca del 70% de la población va a vivir en ciudades. Y se está dando un proceso de construcción acelerado. Y a veces nos cuesta trabajo ponerlo en perspectiva. Se estima que para los próximos 40 años se va a estar construyendo el equivalente a una ciudad de Nueva York al mes. Una ciudad de Nueva York construida al mes en todo el planeta. Y a veces cuesta trabajo entender o dimensionar eso, ¿no? Pero simplemente también un dato para decir lo que ya ha ocurrido. En 2 años, China consumió el equivalente de cemento o hormigón, en 2 años, de lo que Estados Unidos consumió durante el siglo XX. ¿Sí? Entonces, eso habla de la actividad de construcción que ya está sucediendo y que va a suceder en los próximos años. Lo cual, imagínense la demanda de recursos que le va a exigir al planeta mantener ese ritmo de construcción. Y en Cemex esto nosotros lo vemos como una gran oportunidad, porque por un lado Cemex nos dedicamos a comercializar 4 grandes negocios. Nosotros vemos que tenemos 4 negocios principales, ¿no? Uno es el cemento, el otro es el concreto o el hormigón, los otros son los agregados de construcción y por último tenemos una nueva división de negocios que se llama Soluciones Urbanas, ¿no? Donde estamos tratando de incluir conceptos de circularidad en todos estos negocios. Y voy a dar un par de ejemplos. Por un lado, el concreto, el hormigón, ya lo mencionaba aquí Aniceto, es el material más utilizado por la humanidad después del agua. Se consume más concreto en el mundo o más hormigón que cualquier otro producto. Y Cemex, de hecho, es uno de los principales productores de hormigón en el mundo. La buena noticia es que es un producto que ha sido, es y creemos que seguirá siendo irreemplazable de momento. ¿Por qué? Porque tiene unas características, por sus características físicas, por su facilidad de ser, digamos, accesible prácticamente todo el planeta y también porque es 100% reciclable. Es uno de los productos que ahorita es 100% reciclable, lo cual abona muy bien al concepto de circularidad. Y por otro lado, el cemento, que es un elemento básico para la producción del hormigón, si bien es responsable, la industria del cemento es responsable por cerca del 7% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, también en la producción del cemento se ha encontrado a través de nuevas tecnologías que podemos incorporar conceptos de circularidad en la fabricación del cemento. ¿Por qué? Porque podemos utilizar los residuos de otras industrias que no tienen un destino correcto para utilizarlo ya sea como energía, como un combustible no fósil, o como también como materiales alternativos que nos permiten incorporar conceptos de circularidad
en nuestro negocio. Así es como estamos abordando estos grandes retos u oportunidades. Es verdad lo que decías, ¿no, Ricardo?, de que tenemos que compaginar un crecimiento de la actividad económica que está en todos los modelos y que falta por desarrollar parte del mundo, y eso va a crecer sí o sí, y cómo metemos todos estos criterios de circularidad y de descarbonización. Y en el caso del cemento, en la cumbre de Glasgow tuvimos la oportunidad de presentar la hoja de ruta 2050 de descarbonización del sector cemento, ¿no? Yo creo que es un sector pionero en esto que decimos de repensar los modelos de negocio y en cómo nos situamos en la sostenibilidad. Y por empezar por ti, aunque si queréis entrar vosotras también, perfecto, para que sea un poco más ágil, pero ¿qué estrategias concretas en Cemex o cuáles son para ti las palancas o de éxito que habéis tenido y también la barrera más gorda que habéis encontrado? Sí. Hace un momento les platicaba que, de hecho, Cemex empieza su proceso de internacionalización a través de la primera compra que hizo fuera de México, que fue aquí en España. Y ha sido gracias a ese proceso de crecimiento en el que hemos venido descubriendo nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. Y descubrimos, cuando empezó Cemex a tener operaciones aquí en Europa, nuevas formas de fabricar el cemento. En la época de los 90s, para fabricar un cemento tenías una huella de CO2 muy importante. ¿Por qué? Porque utilizabas 100% combustibles fósiles para la fabricación del cemento. Al día de hoy, las operaciones de Cemex en Europa son de las operaciones que mayor uso de combustibles amigables con el medio ambiente tienen. Hoy cerca del 60% de las necesidades de combustibles de las operaciones de Cemex en Europa utilizan combustibles no fósiles, ¿no? Y eso lo han hecho gracias a que en Europa se ha generado entornos regulatorios que te ayudan y que te aceleran el uso de combustibles amigables con el medio ambiente o dejar de utilizar combustibles fósiles. Nosotros utilizamos como referencia lo que sucede en Europa para tratar de hacerlo en México o en nuestros entornos fuera de Europa. Nosotros, sin tanta regulación, sin tanto apoyo, sin tanta red de soporte, hemos logrado hacer lo que en Europa le tomó 30 años, lo hemos logrado hacer en cerca de 5 años. Hoy en Cemex México ya cerca del 40% de nuestros combustibles son no fósiles y lo hemos hecho, repito, sin todo este andamiaje regulatorio. Y a veces suena difícil entender, bueno, ¿qué significa 40% de combustibles alternos en nuestras operaciones? Pues déjenme ponerles un ejemplo muy concreto. Hoy en día, 1/4 parte de todos los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México son coprocesados en las operaciones de cemento de Cemex. Es decir, 1 de cada 4 toneladas de basura de residuos que se genera en la Ciudad de México, nosotros la coprocesamos correctamente. Todo lo que se pueda reusar se reusa, lo que se recicla se recicla y lo que no, en lugar de irse a un vertedero público, lo terminamos reciclando energéticamente en nuestros hornos cementeros. Y esos son ejemplos muy concretos de cómo estamos abordando estos retos. Y repito, sin todo el andamiaje que a veces ayuda, ¿no? Y déjenme darles un par de ejemplos. Nosotros tenemos la planta más grande de cemento de Cemex en el mundo, está en Puebla, en una ciudad que se llama Tepeaca, Puebla. Y esa planta ya tiene desempeños de lo que muchas empresas en Europa están aspirando a llegar al 2030. Nosotros ya lo tenemos ese desempeño actualmente en México. Y repito, son resultados muy concretos para evidenciar que sí se puede y que hay una hoja de ruta viable, económicamente viable, ¿no? Pues ahora con esto del andamiaje me lo has puesto en bandeja para preguntarle a Marta, porque este andamiaje regulatorio que a nosotros a veces nos parece que es un poco tsunami, en Europa estamos ahí entre la necesidad de en efecto, que ese marco regulatorio te dé la señal y el que ese marco regulatorio sea un poco asfixiante para las empresas. Pero es verdad que desde 2015 tenemos un programa de economía circular en la Unión Europea, tenemos un plan de acción, tenemos una estrategia española. ¿Cómo ves tú, Marta, que va evolucionando esto y en qué ámbito, sobre todo,
ha servido mucho la regulación y en qué nos falta todavía por llegar? Pues desde 2015, igual incluso un poco antes, empezó a hablar ya de los primeros acordes de economía circular en la Comisión Europea, y es verdad que en los últimos 8 años ha sido espectacular el avance que se ha producido y que se sigue produciendo. Recientemente se acaba de presentar el Pacto Industrial, el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, que incorpora muchísimos postulados, todo ello con el objetivo siempre de descarbonizar economía en 2050 y de ese crecimiento económico desacoplado. Es cierto que la Comisión Europea, solo hay que ver su página web, tira a todos los sectores, apunta a todos los ámbitos económicos, con lo cual, ¿por dónde va la transformación? Yo me atrevería a decir que va por todos los sentidos. Y esto también hace que colaboremos y que hablemos y que ya no seamos tan, esto lo podéis ver vosotros más seguramente, pero nosotros desde la Administración también lo vemos, ya no hablamos tanto de empresas individuales, sectores individuales, sino ya vamos hablando todos con todos, valoricemos residuos para hacer proyectos, todo el tipo de iniciativas de proyectos que estáis presentando desde las empresas. Esto tiene evidentemente su origen en el Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea del 15 y evidentemente el del 20, que fue ese impulso para que todos los Estados miembros empezáramos ya a trabajar en nuestras estrategias. Ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero es verdad que en España se hizo la estrategia de economía circular, la España Circular 2030, se aprobó en el 2020, tiene unos ejes y unos objetivos, pero también apunta a todos los sectores, como no puede ser de otra manera. Evidentemente hay algunos en los que hay que hacer más hincapié porque los objetivos van más orientados a ello. Toda la gestión de residuos es prioritario para la estrategia de economía circular española. Pero son todos los sectores prioritarios, en todos hay que ahondar, hay que actuar, porque las empresas, lo que decía Marta, que tenéis la necesidad no solo de descarbonizaros, sino de ser más eficientes y de rebajar las facturas y de rebajar los consumos y los inputs y los outputs. Con lo cual, todo pasa por implementar estrategias, y es cierto que nosotros en la Unión Europea, los Estados miembros, tenemos esa seguridad jurídica, ese camino bien marcado, y a partir de ahí, claro, ¿qué pasa? Que cuando la Unión Europea, la Comisión, parece que va muy rápido. Evidentemente yo los admiro porque son muy rápidos haciendo directivas, pero esa directiva se tiene que convertir en una ley, y aquí pues cuesta mucho trabajo sacar una ley adelante. Lo hemos comprobado con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Es una ley ambiciosa que lleva además todo un despliegue normativo. No tengo que hablaros mucho del Real Decreto de Envases, residuo de envases y todo. Acabamos de sacar la RAP del tabaco, con lo cual es verdad que va todo muy rápido, pero es verdad que necesitamos seguridad jurídica para actuar y saber por dónde va un país, saber por dónde va esa senda, saber en qué inversiones nos tenemos que meter. No vaya a ser que demos un patinazo y no estemos acorde con lo que se nos está pidiendo, con lo cual esto no es que sea al principio, pero sí que estamos viendo como cada vez más va a haber más expedientes, va a haber más regulación, que evidentemente no nos gusta a nadie, pero tiene que haber esa seguridad jurídica. En el segundo semestre de este año afrontamos la presidencia del Consejo Europeo. Hay expedientes muy importantes encima de la mesa que tendremos que liderar como Estado miembro, con lo cual se va a producir en lo que queda del segundo semestre y en los próximos años no sé si evolución o revolución, pero sí que va a seguir avanzando toda la normativa y va a seguir avanzando todos los instrumentos económicos que se disponen. O sea que estamos en un momento de mucho cambio, de mucho trabajo, pero es verdad que también hay que ser sensato, hay que conocer bien la normativa y cómo bajarla al terreno y cómo implementarla, porque al final es lo importante. Al final lo que se trata es de ver cambios en las empresas y cambios en los territorios, de ver cómo cada vez más tenemos unos territorios circulares donde no se trata de que empresas hagan solo acciones individuales, y hablamos de grandes empresas, pero no nos olvidemos que detrás de todas vuestras grandes empresas hay muchas pymes y hay muchas pequeñas empresas a las que no le es fácil tener una estrategia tan clara, a la que no le es fácil acceder muchas veces a los fondos, a las ayudas, con lo cual vamos a trabajar, implementar y a bajar eso al terreno de la mejor manera posible para que esto ya también se empiece a convertir en un mantra, pero es una de las grandes preocupaciones, que no se quede nadie atrás. Y bajando a los sectores y hablando de economía circular, la gestión de residuos es clave, y vosotros, Marta, en SACIR, que sois pioneros en integrar la circularidad y la sostenibilidad en el ámbito de los residuos, ¿qué nos puedes contar de novedoso? Pues mira, nosotros la parte de la economía circular, que no lo he comentado antes, tiene valores muy claros desde el punto de vista de negocio.
que yo creo que es importante recalcar. El ser una empresa circular nos hace una empresa mucho más sostenible y a día de hoy, con toda esta revolución alrededor, pues yo lo llamaría revolución de verdad, toda la revolución que hay en ciertas geografías alrededor de la sostenibilidad, nos está trayendo más contratos, ¿vale?, con clientes que apuestan por la sostenibilidad, nos está trayendo financiación más fácil y lo que nos está permitiendo es traccionar justo esa cadena de valor con empresas pequeñas, medianas y grandes para, entre todos, el poder hacer las operaciones más sostenibles. Y voy a hacer aquí cuñita publicitaria que veo a Ruth con un ejemplo de colaboración, porque para que veáis que efectivamente solos no se puede ir. Nosotros estamos gestionando a día de hoy, en colaboración con la Politécnica de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Barrabés, que es una consultora de innovación, y SACIR, un centro de innovación de economía circular, donde es un verdadero ejemplo de colaboración público-privada, de empresa grande, empresa pequeña, y lo que estamos ayudando es a circularizar esas pequeñas empresas, primero para que sean rentables, porque al final detrás de todo esto tiene que haber una rentabilidad, pero con un enfoque de economía circular y además utilizando tecnologías innovadoras, con lo cual hay ejemplos reales y se están consiguiendo cosas súper interesantes. En el ámbito de residuos, nosotros, la economía circular lo que nos está permitiendo es generar nuevas fuentes de ingresos que son complementarias a los negocios que tenemos a día de hoy. Obviamente no vamos a dejar de ser una constructora ni una concesionaria, pero lo que estamos encontrando es que residuos tradicionales, que a día de hoy no se estaba pudiendo hacer nada con ellos, pues gracias a tecnologías innovadoras estamos dando, por ejemplo, una segunda vida a un residuo como los neumáticos fuera de uso. Nosotros separamos en los componentes y con el caucho, por ejemplo, estamos generando un aditivo para el asfalto que mejora las capacidades de ese asfalto, que nos permite generar un producto que encima dentro de SACIR es algo atípico porque no vendemos productos, pero lo estamos exportando y utilizando, bueno, obviamente en España, en México, en Chile, en Colombia, y es una forma de generar negocio a través de la circularidad. Estamos también investigando alrededor de reducir el consumo de cemento en nuestras obras, incorporando en nuestro caso, por ejemplo, vidrio procedente de residuos de ciudades. Nos permite reducir el uso de cemento, con lo cual a CEMEX pues no le vendrá tan bien, pero reducimos la huella de nuestras operaciones. Es decir, hay infinidad de ejemplos concretos, tangibles, en donde la circularidad es una verdadera ventaja competitiva y hay que aprovecharlo porque yo creo que es el momento. Y siempre con una total colaboración en la cadena de valor, porque si no, SACIR o CEMEX pues es imposible. Y de verdad que el cambio normativo es un verdadero revulsivo. Si no hubiera un cambio normativo por detrás que nos obligue a las empresas a empezar a andar en esa vía, pues los tiempos obviamente serían muchísimo más lentos, con lo cual yo ahí agradezco a la Administración que nos esté empujando, aunque muchas veces estemos ahí. Además, pero las empresas grandes, lo vemos sobre todo mucho en el sector de la construcción, en constructoras dedicadas a infraestructuras, tenéis un papel también clave frente a las pequeñas y grandes empresas que tienen maravillosas ideas y que muchas veces no controlan ni siquiera la legislación ni la normativa, y te dicen, tenemos este proyecto, ayudadnos a sacarnos, y es como le tienes que decir, por normativa no se puede hacer, esto no puede conseguir el fin de condición de residuo, esto no puede ser un subproducto. Por sí solas no saben cómo salvar esos escollos, pero es verdad que cada vez vemos que vienen más de vuestra mano, con lo cual sí que agradeceros también el que seáis tractores de todas esas empresas, de todas esas ideas y de todos esos proyectos innovadores que están saliendo para adelante. Y además, muchas veces me río ya, pero de forma curiosa, porque digo, ¿quién os lo iba a decir que hace 15 años que ibais a estar hablando unos con otros y de una manera tan abierta y tan fantástica, de decir, qué bien, bonito momento? Yo sé que es un momento difícil, de mucha dificultad, pero bendito momento de oportunidades. Totalmente. Que nos está permitiendo sentarnos en una mesa actores que antes no nos sentábamos y a tratar las cosas como las estamos tratando. Así que creo que podemos estar orgullosos de decir que estamos colaborando en estos momentos. Tenemos que avanzar mucho. Nos queda mucho, por supuesto. Creo que de la colaboración pública-privada hay que pegarle todavía un empujón mucho más allá de lo que sabemos hacer, pero es bonito, es un momento bonito el que estamos viviendo. ¿Querías decir algo? No, creo que un buen ejemplo hace un momento hablábamos de lo que hacen varias empresas para incentivar y apoyar nuevos emprendimientos. CEMEX, por ejemplo, tiene un fondo que se llama CEMEX Ventures, donde nosotros invertimos capital de riesgo en ideas innovadoras que estén desarrollando investigadores o emprendedores, que nos permita de alguna manera darle capital semilla a ideas que son muy disruptivas en su momento, ¿no? Y eso es un buen ejemplo de cómo también contribuir y acelerar este proceso de evolución, ¿no? Y una cosa os quería preguntar también, ayudas. ¿Hacen falta ayudas? ¿Hace falta tener un PERTE como tenemos o en México? ¿Hace falta ayudas en las empresas para embarcarse en todo esto? ¿Qué papel creéis que están jugando
el que haya líneas de financiación específicas o estrategias específicas para impulsarlo. Quien quiera. ¿Empiezo yo? Evidentemente, hace falta yo no lo denominaría solo ayudas, hace falta un marco económico que acompase toda esta transición, y un punto fundamental de este marco económico son las ayudas. Pero también es verdad, y creo que ahora me corregís vosotros, Marta, que nos estamos también empezando a acostumbrar a otro modelo de hacer las cosas. Ya no es ayuda, permitirme la expresión esta de una barra libre de, bueno, pues damos ayudas y aquí vamos a hacer lo que queramos. Ahora vamos contra proyecto. O sea, hay que conocer muy bien cada una de las empresas a dónde tenemos o queremos ir, qué necesitamos, y entonces cuando tú tienes un proyecto, y creo que somos todos, lo estamos viendo con los PERTE, es ayudas contra proyecto, ya no es vamos a ver qué hacemos, ahora es yo tengo un proyecto que contribuye al avance del país, que contribuye a la descarbonización de las empresas, que contribuye a hacer agrupaciones empresariales. Ahí sí, estas ayudas, los PERTE sobre todo, están pensados para este tipo de proyectos. No todo es un PERTE, no todo va a conseguir ayudas de un PERTE, pero los PERTE por definición son proyectos tractores. Y aquí sí que lo estamos también viendo en el día a día, el PERTE de economía circular, cuando se abrió la primera línea, que era la línea transversal para procesos industriales. Sabíamos que íbamos a tener bastante éxito de convocatoria, hemos tenido 350 iniciativas presentadas, buenísimas, pena que no vamos a poder llegar a dar ayuda a todas las iniciativas, pero eso demuestra que hay proyectos, que hay hambre de descarbonizar y de avanzar en esta economía circular en los procesos industriales, y evidentemente pues hay que seguir por esa línea, en la línea de los proyectos en agrupación, que es una de las cosas que los PERTE marca claramente. Un proyecto en agrupación siempre va a tener, es mejor concepto, está mejor armado, tira de toda la cadena de valor, con lo cual PERTE de economía circular creemos que bueno, en julio tendremos ya las adjudicaciones de los proyectos, vamos a empezar a ver proyectos en 2024, y ese sí que es el comienzo de todo, porque no son grandes volúmenes de inversiones, pero sí que siembran la semilla para avanzar. Estamos diseñando las convocatorias de los sectores prioritarios, que para nosotros son el textil, el plástico y los bienes de equipos de energías renovables, y aquí sí que ya de todas las conversaciones con los sectores, ahí sí que van a ser verdaderos proyectos de innovación, de dejar establecido esas instalaciones que vamos necesitando para la reutilización, para el reciclaje, pero con mucha innovación, con muchos centros tecnológicos detrás, con todas las empresas. Yo, por lo que ya podemos ir viendo de proyectos, igual de un proyecto textil va a haber agrupaciones de 7 y 8 empresas, eso es una maravilla, porque eso arrastra toda la cadena de valor de un sector, con lo cual, a tu pregunta, Cristina, evidentemente sí se necesitan ayudas, pero como administración necesitamos proyectos concretos para darles las ayudas. Yo comparto 100%. Yo creo que por lo menos en nuestro ámbito, que es el ámbito de las infraestructuras, nosotros somos operadores de activos de un tercero. O sea, nosotros no somos los dueños de la planta, no somos los dueños de la carretera, no somos los dueños del hospital, con lo cual para una empresa como la nuestra es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, el decir voy a hacer una inversión en un activo que no es mío. Con lo cual, estos fondos lo que nos traen es un auténtico revulsivo para acelerar muchos de los proyectos que están encima de la mesa y que la Administración Pública de turno pues no es el momento, no tiene los fondos, y es una verdadera oportunidad. Y en nuestro sector, el de las infraestructuras, este PERTE de economía circular es de los pocos que hay que puede tener cabida, con lo cual para nosotros es un auténtico revulsivo. Totalmente de acuerdo con la parte de innovación. Nosotros en concreto hemos presentado alguna iniciativa para reciclado de plástico, reciclado de textil, donde siempre vamos con esos socios que nos aporten la componente innovadora para poder hacer una colaboración totalmente transversal. Y yo una cosa que también pongo en valor sobre los PERTEs, más allá de la colaboración, que quizá en el ámbito de la innovación es más normal, con los proyectos que vamos de fondos europeos o fondos españoles, donde la colaboración es fundamental, aquí lo que está siendo un auténtico revulsivo para los negocios también es el medir dentro de ese proyecto concreto que presentamos no solamente el impacto técnico y económico, que es lo que normalmente estamos acostumbrados, sino el impacto social y el impacto medioambiental. Nosotros, en nuestro, no voy a hablar del sector, voy a hablar de mi compañía, no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados a medir el impacto medioambiental y el impacto social que tienen los proyectos. A mí me parece un valor tremendo, porque lo que te ayuda es a poner en valor ya no solamente el reciclado, sino el empleo que generas, el cómo estás fomentando la diversidad, el empleo local en zonas que quizás están más desfavorecidas, con lo cual realmente pones el valor, el proyecto concreto, más allá de la parte económica que te vaya a traer la planta de reciclado de plásticos. Con lo cual es una pena que no está siendo homogéneo en los distintos PERTEs.
Yo creo que ahí es un ámbito quizá de mejora, que cada PERTE está sacando condiciones diferentes, pero debería ser un estándar, entre comillas, para cualquier propuesta a partir de la administración pública, porque es un verdadero revulsivo dentro de las compañías. Además, lo estamos viendo desde un ámbito empresarial, pero claro, ¿no? Tampoco nos podemos olvidar, empresas como la vuestra, que sois concesionarias de servicios municipales. Y ahí es verdad que si te pones a pensar, por eso digo que estamos en un momento fantástico de pensar. O sea, para mí no hay mejor ejemplos ahora mismo que aunar una empresa como la vuestra, que gestionas energía, agua y residuos, que puedes hacer proyectos incluso en instalaciones municipales, tipo una EDAR, que son emplazamientos fantásticos para empezar a hacer iniciativas, con lo cual hablamos siempre desde el ámbito empresarial, pero también sois una palanca fundamental para activar las entidades locales que pueden también hacer muchísimas cosas. Y es verdad que, bueno, yo también comparto las desigualdades entre los PERTEs. Nuestro PERTE es demasiado modesto. Bueno, para el siguiente. Ricardo. Bueno, yo simplemente complementar que el concepto de economía circular, de cero residuos, es algo factible, es algo viable y es algo que a través de unas buenas condiciones regulatorias lo debe de hacer rentable, ¿no? Considero también que Europa va a la vanguardia en muchas de estas normativas y tiene una gran responsabilidad en ser un buen ejemplo para el resto del mundo. Economías como las nuestras, volteamos a ver lo que sucede en Europa para utilizarlos como buenas prácticas y creo que también más allá de la ayuda se requiere mucha colaboración. Hay algunos retos que todavía están frente a nosotros que van a requerir mucha investigación, mucho desarrollo, como lo que es la captura y el secuestro y el uso del CO2, que también requieren mucha inversión en investigación y desarrollo que está en una etapa muy incipiente y también para eso se requiere ayuda, ¿no? Pues muchas gracias. Veo aquí que el reloj nos marca que hemos cumplido el tiempo escrupulosamente. Yo espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Me voy con mis notas. Me quedo con 3 cosas. La economía circular y sentido común, que decía la directora general, que a mí esto, la verdad que me encanta en todos los órdenes de la vida. Unir sostenibilidad con negocio, que nos decía Marta, y verlo como una oportunidad, que nos decía Ricardo. Y yo creo que para eso, y esta mesa es prueba de ello, la colaboración público-privada llevada a otro nivel también va a ser fundamental y bueno, en eso estamos todos. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.